Dios le bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo se encuentran todos? Espero que estén bien en casa, en armonía y listos para recibir su acostumbrado viernes de enseñanza. ¿Cuánto les gustan los viernes de enseñanza? Hoy quiero continuar con la serie magnífica de ese modelo maravilloso que Jesús nos dejó a usted y a mí para que nuestras oraciones sean deleitosas delante del Padre. Esa famosa oración del Padre Nuestro. Es una oración que seguramente nos hará más agradables al Padre en nuestras oraciones, y es una oración que Jesús nos dejó para todos, para que todos sacáramos todo el provecho, el buen uso de ella, ¿no? Para agradar a Dios al momento de venir a Él cada mañana. ¿Cuánto dicen amén a eso? Hoy quiero continuar con la parte que corresponde a, recuerdan el viernes anterior cuando hablábamos de cuando llegamos a perdona nuestras deudas, y dejé esta parte, la dividí en dos, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero vamos a leer el Padre Nuestro para refrescar un poco, ¿les parece? Vaya a Mateo 6, Mateo 6 del 9 en adelante, que dice así, hablando Jesús: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, y lo que vamos a ver hoy, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así como nosotros perdonamos también a nuestros deudores. Eh, si seguimos leyendo, vamos a seguir leyendo, dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mira lo que dice el versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Como podemos ver en los versículos 14 y 15, vemos una ampliación. Es la única parte del Padre Nuestro que Dios se preocupó por ampliar. ¿Por qué tú crees que Dios se preocupó por ampliar este aspecto del perdón en el Padre Nuestro? No hay ninguna otra parte donde Dios o donde Jesús haya profundizado en el Padre Nuestro, pero los versículos 14 y 15 nos enseñan que Dios quiso profundizar en este aspecto del perdón porque Él sabe que el hombre lucha con eso. Así como Dios sabe que el hombre lucha con el dinero, Dios también tiene pleno conocimiento que el hombre lucha con ese aspecto del perdón, y por eso lo amplió. Es la única parte del Padre Nuestro que donde Dios profundiza un poquito más, porque a Dios le interesa tanto que tengamos un corazón perdonador que no quiso dejarlo así, y nos dio una explicación adicional a través de su Hijo Jesucristo. Y vemos pues que la relación que existe entre el perdón de Dios y el perdón nuestro ha sido mal interpretado a lo largo del tiempo. Nosotros no somos perdonados porque Dios nos perdona, o Dios no nos perdona porque nosotros perdonamos, porque si fuese así, nuestra salvación estaría secuestrada e iríamos al infierno, porque no hay manera. Ya estuvimos analizando la última vez que hablamos del Padre Nuestro, que es una deuda que el hombre no puede pagar. Entonces, si con el perdón que nosotros damos a las personas que nos han ofendido, nos libramos o nos consideramos que hemos cumplido, no. Dios dice que nosotros debemos perdonar, ¿no? Así debemos perdonar a los que nos ofenden, así como nosotros lo hacemos con las personas
que nos ofenden. Y mi hermano, este es un tema escabroso, este es un tema difícil, este es un tema duro para mucha gente, porque aún en el mundo cristiano, aún con los cristianos, hay luchas para perdonar. Las personas tienen esta lucha permanente de guardar resentimientos por otras personas. Y vamos a ver en el estudio de hoy que este es un aspecto que nos libra de ir al cielo. Que si no tenemos un corazón perdonador, nuestro Padre Celestial tampoco tendrá misericordia de nosotros por nuestras faltas. Y recuerda algo, todos cometemos errores, todos pecamos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo cual, este es un aspecto en donde, como ya dije anteriormente, Dios quiso extenderse un poquito más porque conoce las implicaciones de lo que tiene que ver el perdón en el corazón, incluso de los cristianos. Desde el mismo pecado de Adán y Eva, Dios nos concedió el perdón a través de la gracia de Jesús. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios, mi hermano, no es más que concederle bendiciones a los hombres sin que se tome en cuenta algún tipo de mérito o algún tipo de acción que gane gracia delante de Dios, ¿no? En otras palabras, la gracia es como un favor no merecido, es como que nos den algo que no nos merecemos. Esa es la gracia de Dios, ¿no? Esa es la gracia de Dios. Mire lo que dice, por ejemplo, vaya conmigo a Efesios. Efesios, capítulo 2. Efesios 2, versículos 8 y 9, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y este no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Mira lo que dice Romanos. Vaya un poquito hacia atrás y busque Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6. Romanos 11, 5 y 6, hablando de la gracia, dice así: así también, aún en este tiempo, ha quedado claro un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Esto no es un trabalengua. Dios está explicando que la salvación es por gracia, no es por obra. Porque si fuera por obra, ya no sería obra, las obras en sí. Porque las obras reflejan el producto de la acción que por la fe que tienes tú ejecutas. Pero eso no es lo que te lleva al cielo. Lo que te lleva al cielo es la gracia de Dios por gracia. Somos salvos por gracia, no es por obra. Porque si fuera por obra, solamente las personas que tienen la capacidad de hacer obras serían salvadas. Eso no sería justo delante de Dios. Y por eso estos versículos dicen, el versículo 6 sobre todo, dice: y si por gracia, ya no es por obra. De manera que la gracia ya no sería gracia. Y si es por obras, ya no es por gracia. De manera que la obra ya no sería obra. Dándonos a entender eso. Que así como el perdón, no es que nosotros, si perdonamos, vamos al cielo. No, nosotros perdonamos porque nosotros recibimos un perdón por nuestras deudas, por nuestros pecados. Y así como Dios pudo perdonarnos a nosotros, Él espera que nosotros también podamos perdonar a aquellas personas que hayan cometido una ofensa, que te hayan hecho algo que te haya afectado. Dios espera que tú tengas ese mismo sentir que tuvo Él cuando te perdonó a ti tus pecados. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿No? Es decir, Cristo nos enseñó que debemos venir a Dios pidiendo perdón, no pidiendo que me den lo que merezco, sino pidiendo que me perdonen
a pesar de lo que merezco. Es decir, no hay nada que tú puedas hacer que te pueda exonerar del perdón de Dios. No hay obra que tú puedas realizar en donde yo diga, bueno, porque este hizo tal o cual obra, está exonerado. No, no hay obra que tú puedas. Por eso la Biblia dice en ese versículo 6 que si es por gracia ya no es por obra, y si es por obra no puede ser por gracia, ¿no? Explicándonos eso para que entendamos que no hay nada que podamos hacer que nos pueda exonerar, aunque tú puedas, sentir el remordimiento, o tú puedas evitar perdonar a las personas que te han ofendido. La Biblia dice que así como Dios lo hizo contigo, ese mismo sentir Él espera que tú tengas hacia los demás que te ofenden a ti. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y por eso la relación de el perdón de Dios con respecto al perdón nuestro no tiene que ver con amenazas, no tiene que ver con aspectos vengativos, porque el hombre tiene ese defecto. El hombre es vengativo, ojo por ojo, diente por diente. El que me la hace me la paga. Y el hombre es difícil de conceder perdones. Y por eso este es un aspecto que la Biblia profundiza. Porque si no tenemos un corazón perdonador, corremos el riesgo de no poder llegar al cielo. Miren lo peligroso que es esto. Guardar resentimientos, guardar rencores, guardar odios por personas. Puede ser un obstáculo, puede ser piedra de tropiezo en tu vida espiritual para que seas aceptado en el reino de los cielos. Miren lo peligroso y lo profundo que es este tema, y por eso fue que Jesús profundizó cuando luego que les enseña esta oración modelo, se explayó un poquito más, dando a entender la importancia que para Dios tiene tener un corazón perdonador. Entonces, decía que el perdón de Dios con respecto al perdón nuestro no tiene que ver con amenaza, ni tiene que ver con amarguras ni resentimientos, sino que es una relación comparativa, ¿no? El texto dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y aquí el énfasis está en la palabra nosotros. Si nosotros, que por naturaleza, el hombre, el ser humano, que por naturaleza es vengativo, el ser humano por naturaleza es de aquellos que guarda rencores, que le es muy difícil perdonar a las personas que le hayan ofendido de alguna forma, y que ahora con el Espíritu Santo que mora en nosotros podemos tener la capacidad de perdonar, cuánto más nuestro Dios estará dispuesto también a perdonarnos a nosotros, si fue Él el que nos dio ese corazón perdonador. Por eso este es un tema difícil para muchos, sobre todo para aquellas personas no solamente seculares, mundanos, sino cristianos. Hay cristianos que guardan resentimientos por años en contra de otras personas, y tal vez no tienen el conocimiento que albergar ese tipo de sentimientos en tu corazón se convertirá en un grave tropiezo para que puedas accesar al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es sumamente importante, amados. Y por eso es que Jesús, al momento de enseñar el Padre Nuestro, se tomó un tiempo para desarrollar un poquito más el asunto referente al perdón. Porque si pedimos que Dios nos perdone, Él espera que tengamos el mismo espíritu, ese espíritu perdonador. Mira lo que dice Tito. Vaya más adelante en su Biblia. Vaya conmigo al libro de Tito. Tito capítulo 3, versículo 3 dice así. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era la condición nuestra antes de conocer a Jesús. Pero fuimos transformados por el poder del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, y actualmente no solo lo perdonamos, sino que nos deleitamos en perdonar.
Yo te pregunto, ¿te deleitas en perdonar? Y yo siempre pongo ejemplos duros. Tendrás el corazón perdonador de aquel que le metió un batazo a tu hija en la cabeza o a tu hijo en la cabeza, ¿ah? Y que lo mandó al hospital por un tiempo y tendrás ese corazón. Tendrás un corazón perdonador de aquel que le metió un tiro en la cabeza a un hijo tuyo, ¿no? La Biblia dice que debemos tener un corazón perdonador. Yo te pregunto, ¿tienes ese corazón? ¿Te deleitas en perdonar a aquellos que te han ofendido, que te han hecho daño? Mira lo que dice la Biblia, volviendo nuevamente a Mateo. Vaya nuevamente a Mateo, Mateo 7:11, hablando Jesús siguiendo con sus enseñanzas. Mateo 7:11 dice así. Mateo 7:11 dice, pues si vos, hablando Jesús, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la piden. Jesús enseñándonos que si nosotros que somos malos damos buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial, en quien no hay pecado, dará buenas cosas a sus hijos. Es decir, esta es una relación comparativa y nosotros debemos tener la misma actitud con las personas que nos han hecho daño. La misma actitud. Dios no espera perdonarte a ti, pero que tú no perdones al que te ofendió a ti. Eso no es la actitud, y eso, como dije hace un rato, te cierra puertas delante de Dios. Entonces, volvamos. La relación del perdón de Dios con respecto al perdón nuestro no es solamente comparativa, sino que es una relación también de constreñimiento. Este término lo utilicé en un versículo que vi más adelante con respecto a este tema. ¿Qué nos está enseñando, qué nos está enseñando Jesús con respecto a esto de que la relación en cuanto al perdón de Dios y el perdón nuestro es una relación de constreñimiento? Nos da a entender que si nosotros entendemos el perdón que recibimos de parte del Padre Celestial, nosotros debemos tener un corazón perdonador. Si entendemos que fuimos perdonados, o sea, si tú no entiendes nada de estas cosas, si tú sientes que tú no le debes nada a nadie, que tú eres el power o la power y que al contrario es la gente que debe venir a ti a pedirle que tú los perdones, es porque no has entendido la Biblia. No has entendido que Dios a ti te perdonó tus pecados, que Dios a ti te lavó y te hizo nueva criatura. Y si tú no entiendes eso, si tú no entiendes que recibiste un perdón divino de parte de Dios, que te perdonó las faltas y los pecados que cometiste, sin embargo tienes un corazón duro con respecto a aquellos que te han ofendido de alguna forma, entonces es porque no has entendido el mensaje de Dios en cuanto a este tema. Y por eso, sin embargo, al contrario, cuando entendemos que Dios nos perdonó a nosotros, eso nos lleva, nos compele, nos constriñe, como vamos a ver más adelante, o nos lleva también a tener ese espíritu perdonador, porque Dios lo tuvo con nosotros. Y por eso, al entender que Dios lo tuvo con nosotros, eso nos lleva a tener que, a pesar de las luchas que tenemos con este tema, también al final tener el corazón perdonador que Dios espera que tengamos cada uno de nosotros. Mira lo que dice, por ejemplo, Segunda de Corintios 5. Busque Segunda de Corintios 5, versículo 14. Segunda de Corintios 5, 14 dice así. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Aquí viene el término que utilicé para esto. Porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, que nos lleva, nos empuja, nos compele, nos constriñe, pensando esto,
que si uno murió por todos, luego todos murieron, dándonos a entender que si Cristo dio su vida por nosotros en la cruz para perdonar, para perdón de nuestros pecados, ese mismo espíritu perdonador, en donde Jesús fue el mejor maestro que tuvimos en eso, es el espíritu que Dios espera que tengamos nosotros frente a aquellos que nos ofenden. ¿Cuántos me están comprendiendo? Y esto no es fácil, porque alguien que te ha hecho un daño tal vez irreparable, porque hay daños que se pueden reparar, pero hay daños que no. Cuando alguien mata a un familiar tuyo, eso es un daño irreparable, por algún motivo de venganza o de maldad, quién sabe por qué motivo, o un simple accidente. Alguien mata a un familiar tuyo, pierde la vida, pierdes un ser querido. Sin embargo, Dios dice que debemos perdonar a estas personas. Y esto no es un tema fácil, porque el cuerpo humano lucha con eso, porque la tendencia humana y natural del hombre es sacarte la espina cuando alguien te la hace. Ojo por ojo y diente por diente. Como tú vienes, yo voy, ¿no? De lo que llevas, trae. Y esos pregones que escuchamos normalmente en la calle. Si me la haces, me la pagas, ¿no? Entonces, ese es el espíritu normal del hombre. Pero a través del Espíritu Santo en nosotros y en la fe que tenemos en Jesús y en la palabra de Dios, Dios espera que ese comportamiento no sea el que nos conduzca en nuestra vida, sino que sin que seamos bobos, sino que tengamos el mismo espíritu que Jesús tuvo, un espíritu perdonador, ¿no? Y aquí nos podemos quedar hablando de muchos ejemplos de cuántas veces Jesús fue ofendido, le dijeron de todo, ¿no? Lo calumniaron, le hicieron tantas cosas, y Jesús todavía en la cruz pidió perdón por cada una de las personas que le habían hecho daño. Entonces, ese mismo espíritu es el que Dios quiere que usted y yo pongamos a relucir, saquemos a relucir en los momentos en que alguien nos haga daño. La Biblia nos enseña, Jesús nos enseña que si nosotros no perdonamos, que si no nos deleitamos en perdonar, nos engañamos pensando que Dios también nos perdonará a nosotros. Porque si usted entendió, me escuchó los versículos 14 y 15 de Mateo 6, Jesús lo dijo claramente: si nosotros no perdonamos a la que nos ofende, nuestro Padre Celestial que está en los cielos tampoco nos perdonará a nosotros. Y si Dios no nos perdona, ¿qué significa eso? No podrás estar no podrás entrar en el reino de Dios. Si Dios te conoce como una persona que no perdona a nadie, que tú esperas que todo el mundo te pida perdón a ti, pero que tú no tienes el mismo espíritu, la Biblia dice que Dios tampoco te perdonará a ti. Y si Dios no te perdona a ti, no vas a entrar al reino de los cielos. Mira lo profundo que es este tema, ¿no? Y lo peligroso. Y mi hermano, y estoy hablando de cristianos, muchos cristianos todavía albergan resentimientos en el corazón de personas que le hicieron daño, conscientemente o inconscientemente, pero albergan todavía resentimientos de años, lo tienen todavía allí, sin saber. Y yo espero que después de hoy tú entiendas que ese depósito que tienes de querer hacer el mal a otro, de guardar odios y rencores a otras personas, se convierte en un obstáculo y en una piedra de tropiezo para que puedas llegar al reino de los cielos. Esto es importante, amados. Los resentimientos no te llevan al cielo. Y este es un tema por lo cual Jesús, después que les enseña el Padre Nuestro, se extendió un poquito en ese tema, diciéndole: mi hermano, si tú no perdonas, mi Padre tampoco lo hará contigo. Y si Dios no te perdona, tú sabes cuál es tu destino, mi hermano. Al cielo no vas. Al cielo no vas, mi hermano. No importa si diezmas y ofrendas. Si tienes un corazón no perdonador, no llegarás al reino de los cielos. Así de sencillo, duro y sincero es esta palabra. Y por eso este tema es importante.
que nosotros podamos entenderlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos, cuántos están listos ahora para ver qué cosas aprendemos? Porque aprendemos algunas cosas de esta parte del Padre Nuestro. Siempre cuando hemos estudiado el Padre Nuestro, en cada parte, al final siempre decimos, ¿qué aprendemos de esto? Bueno, ¿qué aprendemos de esa parte del Padre Nuestro que dice, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores? ¿Qué aprendemos de eso? Número uno, que un espíritu perdonador es como la seguridad de que nosotros mismos hemos sido perdonados por Dios. Cuando tenemos un corazón perdonador, tenemos la garantía de que también Dios nos perdonó a nosotros. La base del perdón está en la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, mi hermano. Nosotros no somos perdonados porque perdonamos a otros. No es así. Porque si fuese así, estaríamos perdidos porque el perdón dependería de nosotros y no de la misericordia de Dios. Ese no es el espíritu de lo que dice el Padre Nuestro. Repito, nosotros no somos perdonados porque perdonamos, porque eso lo pone en manos nuestras, y la Biblia nos enseña que los pecados que nosotros cometimos no pueden ser pagados de ninguna manera. La paga del pecado es muerte. Solo la misericordia de Dios, un Dios perdonador, nos da la posibilidad de olvidarse de nuestros pecados. Y obviamente, si Dios te perdonó a ti, Él espera que tú también perdones. Cosa que lamentablemente no pasa hoy en día con muchos cristianos. Estoy hablando de cristianos. En el mundo secular es normal. Allá ellos piensan ojo por ojo y diente por diente. Pero los cristianos que aunque conocen Biblia, ¿no? Y yo espero que esta enseñanza afirme eso, nosotros tenemos que tener un espíritu diferente. Por mucho daño que te hayan hecho, la Biblia dice que tú debes tener un corazón perdonador. No tenerlo, te expones a no tener vida eterna. Y mi hermano, es algo que nadie quiere perderse. Y por mucho daño que te hayan hecho, la Biblia nos enseña que nosotros debemos tener el espíritu perdonador que Dios espera de cada uno de nosotros. Amén. Y ese es el fruto. El fruto de un corazón perdonador es que tengamos ese espíritu de poder perdonar. Mi hermano, sé que no es fácil, sé que no es sencillo cuando alguien te hirió, cuando alguien te hizo mucho daño, cuando alguien hizo mucho daño a un familiar querido tuyo, a un hijo tuyo, a tu esposo o a tu mujer. No es fácil cuando alguien te hizo mucho daño, que te afectó mucho, que tú de buenas a primeras puedas tener un corazón perdonador, ¿no? Y ojo, perdonar no quiere decir que tú puedas olvidar lo que pasó, pero sin embargo, olvidar y olvidar de corazón, como veremos más adelante. Debemos tener ese corazón. ¿Por qué? Porque nosotros también fuimos perdonados. Esa es la respuesta. ¿Por qué tú debes perdonar? Porque tú también fuiste perdonado. Y si Dios te perdonó a ti, ¿quién eres tú para no perdonar a las personas que tal vez te pudo haber herido en alguna circunstancia de su vida? ¿No? Sabemos, amados, que la gente tiene luchas con esto del perdón. Esto del perdón no es fácil. Yo conozco personas que guardan resentimientos años, 20, 25, 30 años y hasta más. Guardan rencor por alguien que le hizo un daño en algún momento de su vida, y guardan ese resentimiento por años sin tener el conocimiento. Para mí es que no tienen el conocimiento que albergar esos sentimientos se convierte en un obstáculo delante de Dios. Y Dios, mi hermano, no dará cabida en su reino a personas que no tengan un corazón perdonador. Y eso es profundo, y me atrevo a decir que hay muchos cristianos que desconocen esto y que guardan rencores, guardan odios, guardan resentimientos, pero no saben que al hacerlo, lo que están haciendo es levantar un muro entre ellos y Dios, y cuando llegue el momento, Dios no te dará paso a su reino. ¿Por qué? Porque guardarte un resentimiento
justificado o no. Porque mi hermano, esto es como cuando tú honras a tu padre y a tu madre. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice si tu padre y tu madre fueron buenos. No dice si fueron buenos o malos. Tal vez tu padre o tu madre fueron malos contigo. Pero la Biblia dice que tú como hijo debes honrarlos. Bueno, lo mismo pasa con el perdón. Tal vez la persona te hirió y tú tienes motivos para estar molesto o molesta o para guardar el sentimiento, pero Dios dice, no me interesa. Tú tienes que tener un corazón perdonador, te hayan hecho daño de manera justificada o no. ¿Ves que? Y entendemos que este tema no es fácil para nadie. No lo es. Perdónenme. Este tema sabemos que no es fácil. Pero es una de las cosas que Dios exige de ti y de mí como cristianos como requisito para poder entrar. Y mi hermano, guardar un resentimiento hacia alguien que te va a impedir llegar a Dios no tiene ningún sentido. No tiene sentido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que ese es el primer punto de lo que aprendemos aquí. ¿Qué otra cosa aprendemos de esa parte del Padre Nuestro? Aprendemos que la ausencia de ese espíritu perdonador es una muestra clara que nunca hubo en nosotros un genuino arrepentimiento. Mi hermano, el que no perdona es porque nunca se arrepintió de los pecados que cometió. Si tú eres una persona que no puedes perdonar a nadie, quiere decir que tú tampoco te arrepentiste de los pecados que cometiste. Y es como dice el versículo 15, hablando Jesús. Mas si no, hablando de Juan 6:15, Mateo 6:15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y mira que Jesús no dio si la ofensa es justificada o no. Si la ofensa, fue consciente o inconsciente. Jesús no dice eso. Jesús dice la ofensa. Sea buena, sea mala, sea consciente o sea inconsciente. Si no perdonas, dice Jesús, nuestro Padre que está en el cielo tampoco te perdonará a ti. Y esto, mi hermano, esto no está sujeto a interpretación. Esto no está sujeto a interpretación. Porque algunos pueden decir, no, es que depende. No depende de nada. No depende de nada. Lo mismo que aplica para honrar a tu padre y a tu madre, lo mismo aplica aquí. A Dios no le importa si la ofensa que te cometieron fue justificada o no. Dios lo que espera de ti como cristiano es que tú perdones la ofensa. Eso es lo que Dios espera de ti. Si no lo puedes hacer, te corres el riesgo a que Dios te diga, no puedes entrar aquí. No puedes entrar a mi reino. ¿Por qué? Porque por años albergaste un resentimiento, albergaste un rencor, albergaste una rabia contra alguien y eso se convirtió en tu boleto para no acceder al reino de los cielos. Yo no sé si usted está comprendiendo lo profundo de este tema, amado hermano. Este es un tema profundo que estoy convencido, estoy seguro que muchos cristianos desconocen. Porque mi hermano, si Jesús dice aquí en el versículo 15 que mi Padre tampoco te va a perdonar a ti si tú no perdonas, ¿qué tú crees que pasa con esa gente que Dios no perdona? No van a poder entrar a su reino, no vas a poder estar ahí. Y eso, mi hermano, yo no lo quiero vivir. Y por eso este tema es importante. Ahora, ¿por qué Dios no puede perdonar a los que no perdonan? Porque, mi hermano, esa falta de perdón sencillamente demuestra que eres una persona que no te has arrepentido. No has tenido un genuino arrepentimiento de parte de Dios, ¿no? Y la persona que no puede perdonar, obviamente es una persona arrogante que tal vez cree que está por encima de las otras personas. Tal vez se cree una persona superpoderosa que está por encima de los demás. Mira, una persona que no puede perdonar es una persona arrogante para Dios. Y ya usted sabe cómo Dios mira a los arrogantes. El altivo, porque es una persona. Si tú no tienes un corazón perdonador, eres una persona altiva.
que tal vez te crees más que los demás. Y siempre he dicho, esos que se creen más que los demás, obsérvalos y verás. Obsérvalos y verás. Los que no perdonan, obsérvalos y verás. Cuando tú los revisas a ellos, te das cuenta que tienen un montón de problemas también y son gente que también no tienen espejo para verse en él. Y por eso, mi hermano, este es un tema que tal vez muchos no saben que se están privando de llegar al reino de los cielos, de llegar al cielo, mi hermano. Todos queremos llegar, todos queremos en la segunda venida subir con Jesús cuando venga a buscarnos. Pero si te mueres, si todavía albergando resentimientos, y mi hermano, de eso solamente Dios lo sabe, porque tú puedes fingir que no tienes resentimiento por alguien, pero el que tiene que saberlo lo sabe. Y eso se convierte en un obstáculo para ti, para que puedas, si te pasa algo hoy, un accidente, y te mueres, te atropelló un carro, pues, y te mueres en un accidente de tránsito, y te mueres albergando resentimientos en contra de alguien, ¿para dónde crees que vas a ir? No, al cielo no vas, porque la Biblia dice, si no tuviste un corazón perdonador, no esperes que Dios te perdone a ti. No lo esperes. Y eso, mi hermano, es peligroso. Por eso, por mucho daño que te hayan hecho, mi hermano, la Biblia dice, y eso tenemos que practicarlo. Sabemos que no es fácil, pero tenemos que decir, Padre, mira, a veces hay que pedirle a Dios que te dé un corazón perdonador, porque sabemos que esto no es un tema fácil, mi hermano. Esto no es un tema fácil. Y a veces hay que pedirle a Dios que te ayude a perdonar. ¿Por qué? Porque si no lo haces, te estás condenando tú mismo sin darte cuenta. Y por eso, quise separar este tema. Quise hablar primero del perdón que debemos pedirle a Dios, del perdón que nosotros debemos dar a los demás. ¿Por qué? Porque así como Jesús también se explayó al final, yo quise hacer lo mismo para conocimiento del pueblo. Porque este es un tema que muchos cristianos hoy no tienen su boleto al cielo. ¿Por qué? Porque tienen un corazón donde todavía albergan resentimientos, odios y rencores en contra de alguien que tal vez te hizo algo con intención o sin intención, lo que sea, pero la Biblia no distingue. La Biblia no te permite que tú puedas tener odio con justificación, no lo permite. La Biblia no dice aquí que los que odian a alguien o que tienen resentimientos contra alguien o guardan rencor contra alguien con justificación van al cielo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que tú tienes que perdonar, no importa el tipo de afectación que te infringieron. Y esto es un tema, mi hermano, que yo sé que no cae bien, es un tema muy duro para mucha gente, pero es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Perdona a personas que te han hecho daño. Yo te pregunto, amado hermano, ¿has perdonado a las personas que te han hecho daño de manera consciente o inconsciente? ¿Has perdonado a aquellas personas? Mira lo que dice Mateo 10. Vaya más adelante, Mateo 18. Vaya conmigo a Mateo 18, versículos 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22 dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, este es un pasaje en donde Pedro se acerca a Jesús y él pensó que estaba diciendo algo gracioso o que él era lo máximo. Mira lo que Pedro le pregunta a Jesús. Dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecó contra mí? ¿Hasta 7? Porque Pedro pensó que con decirle a Jesús que él perdonaría hasta 7 veces a alguien que le hizo daño, era una super persona, era lo máximo. Pero mira lo que Jesús le contesta. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y
Porque Pedro, cuando vino a hacerle la pregunta a Jesús, pensó que él estaba ganando una gracia o que él era una super persona con decir que yo puedo aguantar que alguien me haga o que alguien me ofenda hasta 7 veces. Y Jesús le dijo, no estás ni tibio en cuanto a eso. Jesús dijo 70 veces 7, dando a entender, mi hermano, que el corazón perdonador debe ser prácticamente infinito. Prácticamente infinito. Y a continuación, en los versículos siguientes, del 23 en adelante, Jesús les narra a ellos un pasaje para enseñarles. Y yo quiero leerlo también para enseñarles a ustedes. Mire lo que dice aquí en los versículos siguientes. Cuando Jesús le contesta eso a Pedro, a continuación les narra lo siguiente. Dice Jesús: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Vamos a poner que esos 10,000 talentos era $1,000,000. Vamos a decir que esos 10,000 talentos era 1,000,000. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, es decir, mucho menos de lo que le debía al Señor. Y haciendo de él, es decir, agarrándolo por la ropa y así sujetándolo fuerte, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo: siervo malvado. Mira cómo Dios llama a la gente que no perdona. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que debía. Esto es una especie de parábola donde Jesús le está enseñando a sus discípulos: si tú no perdonas, tampoco serás perdonado. Es lo que Jesús les está enseñando con esa historia que le está contando. Les está enseñando que, porque así pasa con mucha gente. Quieres que tengan consideraciones contigo, pero tú no quieres tenerla con otros. Eso pasa mucho. En cristianos pasa mucho eso. Pero me encanta lo que dice el versículo 35, que es el último aquí. Y dice así, hablando Jesús, todo esto hablando Jesús: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Jesús está diciendo: así mismo como pasó con mi Padre hará con aquellos que no perdonan. Es decir, Jesús está explicando a sus discípulos para que entiendan: si no tienes un corazón que pueda perdonar al que te ofende, no te engañes, al cielo no irás. Mira, mi hermano, no importa lo buena persona que tú creas que seas, incluso no importa cuánto ofrendes, cuánto diezmes, si tu corazón no es un corazón perdonador, no irás al cielo. Esto es muy profundo, esto es muy serio y mucha gente todavía no lo ha entendido. Ahora yo te pregunto a ti: ¿qué es perdonar
de todo corazón. Porque en el último versículo, en el versículo 35, Jesús dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros los que no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Jesús está diciendo que no solo debes perdonar, sino que debes perdonar de todo corazón. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué es perdonar de todo corazón? ¿Qué entiendes tú perdonar de todo corazón? Mi hermano, perdonar de todo corazón es no volver a tocar el tema, no volver a poner en tu corazón lo que te hicieron, no tirarle en cara cada vez que veas a la persona lo que te hizo. Eso es lo que significa perdonar de corazón. La Biblia dice que cuando Dios perdonó nuestros pecados, nunca más se acordó de ellos y los lanzó al fondo del mar. Y si Dios pudo hacerlo contigo, ¿quién te crees tú para entonces albergar resentimientos por alguien que te ofendió en tu corazón? Ve que, mi hermano, mira, yo sé, usted lo tiene que decírmelo, yo sé que este tema no es fácil, sobre todo para las personas que han sido heridas, que han sido lastimadas, con personas que te han hecho daño material, físico, personas que te han hecho daño físico, que te han dejado tal vez parapléjico en una silla de ruedas de manera intencional o no intencional, pero te hicieron daño. Este tema no es fácil para mucha gente, mi hermano. Que tú de buenas a primeras perdones a alguien que te mató un hijo, que te mató una hija, que te mató a tu esposo, que te mató a tu esposa. Es duro que te pidan que tú perdones a alguien que te ha hecho tanto daño. Pero la Biblia dice, la Biblia no hace distinción, mi hermano. La Biblia no hace distinción. Dice que tú debes perdonar, no importa el daño que te hayan hecho. ¿Cuánto dicen amén a eso, mi hermano? ¿No? ¿Cuánto dicen perdón? ¿Cuánto dicen amén a eso, perdón? ¿No? Es duro cuando te hayan ofendido, te hayan hecho daño y que encima tú tengas que perdonar. Pero mi hermano, cuando tú entiendes, o sea, pues este es un asunto de entendimiento espiritual. Cuando tú entiendes que Dios exige que tú tengas este corazón perdonador, entonces tú no tendrás más remedio que perdonar. Y perdonar de todo corazón. Mira, no todos perdonan de todo corazón. Hay personas que dicen que te perdonan en el momento, pero a la mínima, a una mínima chispita, vuelve y sale. Entonces, eso no es perdonar de corazón. Y Jesús lo dejó claro. La Biblia dice que Jesús dijo: tienes que perdonar de todo corazón, si no, no irá. Tu Padre tampoco te perdonará a ti. Jesús la puso más dura todavía. Si de por sí perdonar no es fácil, y ahora que Jesús dice tienes que hacerlo de todo corazón, es decir, olvidar el tema, no volver a sacarlo, no sacaliñar a la persona con ese daño que te hizo, no vivir tirándoselo en cara a la persona. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí, que tiene que ser de todo corazón, porque decir yo te perdono pero lo tienes en el corazón no es perdonar, porque lo tienes ahí en el corazón todavía. ¿Cuántos me están comprendiendo lo que estamos hablando aquí? Y este es un tema, mi hermano, que a cristianos se les está cerrando la puerta al cielo por tener ese corazón todavía resentido, ese corazón todavía con resentimientos y rencores. Mi hermano, si Dios nos perdonó a nosotros de todo corazón, ¿quiénes somos nosotros para decidir qué grado de perdón podemos dar? No hay grados de perdón. Dios dice, tiene que ser de todo corazón, dice Dios. Y tampoco dice, tampoco hay una escala, tampoco hay un menú de qué ofensas sí, qué ofensas no. Desde matar a un hijo tuyo hasta darte un puñete en la cara, que son ofensas ambas, una más grave que otra. En ambas tú tienes que perdonar de todo corazón. Dios no dejó opciones, mi hermano. Dios no dejó opciones en este asunto. Y este es un tema que a mucha gente
todavía tiene que entrar a dilucidar en su corazón. Mi hermano, esa mujer que el marido te dejó porque se fue con otra, o esa mujer que dejó al marido porque se encontró otro que tenía más dólares que tú, es lo mismo. La Biblia dice que tú tienes que tener el corazón perdonador. Ese jefe que te votó porque no te dejaste tocar, o tantas cosas de jefe al que no te dejaste sobornar por él, no quisiste seguir una corrupción que él te quiso involucrar, y tú guardas ese rencor y ese resentimiento. Tantas cosas que te pueden ocurrir. Y mi hermano, la Biblia dice que tiene que ser de todo corazón. Si no es así, la Biblia dice que corres el riesgo. Estás en ese límite que Dios no va a permitir que tú entres. ¿Por qué? Porque tú podrás engañar a todos, pero a Dios no lo podrás engañar en cuanto a eso. Hay alguien que sí sabe cómo está tu corazón. Y a Él no le podrás engañar a decir que tú sí perdonaste de corazón. No, a mí me lo podrás decir, pero Dios lo sabe. Y mi hermano, cuando llegue el momento, Dios tomará las medidas que tenga que tomar. Pero Jesús nos lo advirtió para que no nos tome por sorpresa. Si te mueres hoy con ese resentimiento que tal vez puedas tener en tu corazón, al cielo no vas a ir. Perdóname, Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Si te vas con resentimientos en tu corazón, al cielo no vas a ir. Porque Dios no va a permitir que nadie que tenga resentimientos, odios y rencor en su corazón puede entrar al reino de Él, ¿no? Y por eso Jesús quiso dividir un poco este tema para que la gente entendiera. Otro aspecto que yo veo aquí, que aprendemos de esta parte del Padre Nuestro, es que la oración tiene implicaciones morales. La oración tiene implicaciones morales, mi hermano. Exacto. ¿Qué quiero dar a entender con eso? ¿No? Que cuando venimos a Dios en oración, queremos llevarnos bien con Dios, Dios tiene como requisito que tú te lleves bien también con los demás. Tú tienes que moralmente estar bien con tu prójimo, estar bien con tu familia. Tú tienes que estar bien también con los que están a tu alrededor. Tú tienes que estar bien con ellos, no guardar resentimientos con ellos, para que tu oración pueda ser escuchada, para que tu oración pueda ser aceptada. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No? ¿Cuántos dicen amén a eso? Y mi hermano, cuando un corazón está lleno de resentimiento, de amargura, esa oración no va al cielo. Mira, una oración de alguien una persona que ora delante de Dios, pero que guarda resentimiento en su corazón, es una oración vana. Es una oración que se está perdiendo el tiempo, porque Dios no va a escuchar a una persona con un corazón resentido. Dios no va a escuchar la oración de alguien que no tiene un corazón perdonador. Mira lo que dice, por ejemplo, en el libro de Marcos. Ve conmigo a Marcos 11. Marcos 11. Marcos 11 del 22 en adelante. Marcos 11, 22 dice así: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga, será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dice el 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros
vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Dios lo está diciendo. ¿No? Tenemos que aprender a perdonar, porque si no perdonamos, Dios tampoco te va a perdonar a ti. Y es una cadena, ¿no? Y esto debemos entenderlo y conocerlo. Mira lo que dice Primera de Timoteo. Vaya a Timoteo. Primera de Timoteo 2:8. Primera de Timoteo 2, versículo 8. Dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Que cuando tú vayas a orar, tu corazón debe estar limpio de rencores. Tu corazón debe estar limpio de ofensas. Si vienes delante de Dios con un corazón lleno de rencores, esa oración no llegará al destino. Yo no sé si usted está comprendiendo lo que estamos hablando aquí. La importancia de tener un corazón perdonador, ¿no? Así que yo vuelvo y te pregunto, mi hermano, cuando oras a Dios, ¿cómo está tu corazón? Cuando oras a Dios, ¿de verdad tienes un corazón perdonador, libre de resentimientos de aquellas personas que te han herido? Y te digo, si vas a orar y hay resentimiento en tu corazón, ¿de verdad crees que Dios te está oyendo? ¿De verdad crees que esa oración llegará delante de Dios con olor grato? Sabiendo, Dios, que en tu corazón estás guardando resentimientos, odios y rencores contra alguien. ¿De verdad crees que Dios recibirá tus oraciones gratamente, sabiendo lo que hay en tu corazón? Mi hermano, porque cuando oramos, Dios no mira lo bonito que hablas, Dios no escucha la palabrería bonita que tal vez puedas usar. Dios ve tu corazón primero. Dios está viendo lo que hay en tu corazón. Y si en tu corazón, que solamente Dios conoce la situación en la que se encuentra, si guardas odios o rencores hacia alguien, solo Dios lo sabe. Y si Dios sabe que vienes delante de Él a orar, pero hay odios y resentimientos en contra de alguien, ¿de verdad tú crees que esa oración que estás haciendo llega bien delante de Dios? Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Y cuando oréis, tienes que perdonar al que te ofendió. Dios está diciendo, la oración de alguien que tiene resentimiento en su corazón no es una oración vana, es una oración que ha perdido el tiempo, porque Dios no va a recibir ese tipo de oraciones. Dios no la va a recibir. Y por eso, cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro, hay ese pedacito que dice que tú debes perdonar, que debemos perdonar a nuestros deudores, así como Dios nos perdona, así como le pedimos a Dios que nos perdone a nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué otra cosa aprendo aquí? ¿Qué otra cosa aprendo de ese pedacito del Padre Nuestro? ¿No? Que la redención de Dios va en dos direcciones. Mi hermano, no debemos olvidar que nosotros vivimos con gente y nosotros tenemos que procurar llevarnos bien con toda la gente, tener buenas relaciones con los demás. Y mi hermano, sabemos que vivimos en un mundo en donde no todo el mundo te va a tratar bien. Habrán personas que no te darán un buen trato, te tratarán mal, se burlarán de ti. Pero la Biblia enseña que Jesús también pasó por todo eso. Y sin embargo, aún en la cruz, injustamente crucificado, Jesús sacó tiempo para pedirle al Padre que perdonara lo que estaban haciendo en su contra, porque no sabían lo que estaban haciendo. Así que, mi hermano, Jesús fue el mejor maestro. Y si eres cristiano, así, al igual que Jesús, aunque te hayan hecho mal, consciente o inconscientemente, Jesús nos enseñó que debemos perdonar, que debemos tener un corazón dispuesto a perdonar a aquellas personas que nos han ofendido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya.
Número 5, otra cosa que yo aprendo de este segmento del Padre Nuestro es que esta enseñanza del Padre Nuestro de perdonar a nuestros deudores o sobre el perdón, ¿no?, debe ser colocada en el contexto de las otras enseñanzas bíblicas con respecto a este tipo de acciones, ¿no? Debe ser puesta en el contexto de las otras enseñanzas bíblicas. ¿Por qué digo esto? Porque si esta enseñanza del perdón, si aislamos esta enseñanza del perdón con respecto a otros temas que se han dado en la Biblia, podemos malinterpretar esto del perdón como que solamente la persona tiene que olvidar lo que pasó y ya. Y eso no es lo que nos está enseñando la Biblia. Hay otros aspectos de la Biblia que nos enseñan sobre conductas inadecuadas a las cuales tenemos que prestar atención, ¿no? Que no es que tiene que ver estrictamente con el perdón, pero que no podemos pasar por alto ciertas conductas de personas desviadas, ¿no? No podemos pasarlas por alto y simplemente perdonarlas y que sigan haciendo. No. La Biblia dice que debemos tener cuidado con eso. Por ejemplo, mira lo que dice Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 6. Dice así. Segunda de Tesalonicenses 3, 6 dice: y tenemos confianza, 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de vosotros. La Biblia nos está enseñando que hay personas que buscan crear caos en las iglesias, en ambientes espirituales, y la Biblia, Pablo nos enseña que aquellas personas tenemos que aprender a apartarlas porque viven desordenadamente, buscan crear caos en la iglesia y en las cosas de Dios, y que uno primero debe tratar con ellas, pero si persisten en la conducta uno debe apartarlas. Eso es lo que Pablo nos dice, ¿no? No es que tú pases por alto lo que están haciendo, interpretando la doctrina del perdón, ¿no? No, el perdón es una cosa, pero conductas desviadas de personas que no son agradables a Dios y tienen una conducta correcta, espiritualmente hablando, la Biblia enseña que uno debe tomar acciones en contra de ellas. Eso no tiene nada que ver con el perdón. Entonces hay que tener cuidado con eso. Perdón es una cosa y ciertas conductas espirituales es otra, en las que sí hay que actuar, ¿no? Previo intento de poder corregir a la persona. Pero si vemos que la persona persiste en su conducta, dice Pablo, o recomienda Pablo, que es mejor apartarla, que es mejor apartarse de ella porque van a traer problemas a la congregación, ¿no?, o en las cosas de Dios. Y por eso este tema, ¿no?, debemos ponerlo en su contexto. No es que a todas personas es cuestión de solamente perdonarla y listo, no. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que saber contextualizar las cosas y saber cuándo hay que dar perdón y cuándo hay que tomar acciones en contra de una persona que está apartada de las cosas de Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y por último, hay algo más que yo aprendo de este fragmento del Padre Nuestro, y que Jesús nos enseña Jesús le enseña a sus discípulos que siempre habrá motivos constantes para que se pidan perdón unos a otros. Es decir, este asunto del perdón es un estilo de vida con que tendremos que vivir, porque siempre habrán personas que cometerán errores, te dirán frases difíciles, te dirán palabras hirientes. Habrán personas que te ofenderán, tal vez como sin intención, por un momento acalorado, tal vez te dirán cosas hirientes. Entonces, Jesús enseña que este es algo con la que todo discípulo tendrán que vivir perdonándose unos a otros hasta que Cristo venga. Esta es una conducta que el cristiano debe tener siempre preparada para ponerla en acción. Es decir,
siempre preparado para perdonar, porque aún entre gente que está cerca de ti, aún gente de confianza, podrán cometer actos que te van a ofender, podrán incluso hablar de ti a tus espaldas, ¿no? Ofendiendo la confianza que tú le diste, y entonces tú tienes que tener un corazón perdonador. Y eso Jesús nos enseña, o yo aprendo aquí, que Jesús lo que nos está enseñando es que esto tenemos que tenerlo como norma de vida, porque siempre habrá un momentos en que sin querer o no, la gente te ofenderá, la gente te afectará, y tú tendrás que tener siempre ese dispositivo del perdón para poder agradar a Dios con él. Pero al final todo se trata de que entendamos que el perdón que debemos dar o que debemos dispensar a la gente es un perdón que ya se nos fue dispensado a nosotros. Si entendemos eso, y es que es una cuestión de entendimiento, nosotros debemos entender que Dios nos perdonó nuestros pecados, nuestras ofensas. Y eso hace que tú tengas que perdonar también cuando se cometen contra tuya. Y ese es el gran mensaje aquí, ¿no? Es una cuestión de entendimiento y conocimiento. Entendimiento de que Dios te perdonó a ti, de que Dios tuvo misericordia y perdonó tus pecados y tus faltas y tus transgresiones. Y que en ese sentido, cuando se cometan en contra tuya, Dios espera que así como Él hizo contigo, tú también lo hagas con el que te lo hizo a ti. Ese es el filtro importante que debemos entender, y es lo que nos llevará a perdonar. Entender que también fuimos perdonados. Si tú no entiendes que fuiste perdonado, tú entenderás que es un lujo que tú perdones. Pero si tú entiendes que fuiste perdonado previamente, entonces tú deberías tener un corazón dispuesto siempre para perdonar. Y repito, Dios no dejó escala. Dios no dejó un menú de cuáles ofensas sí y cuáles ofensas no. Dios dijo, todas tus ofensas, algunas son intencionales, otras no son intencionales. Y en ambas, Jesús nos enseña que debemos tener el mismo espíritu perdonador. Así que yo quiero terminar dándote esta reflexión, amado. ¿Sabías o tienes conocimiento que si te pasa algo hoy y tú tienes resentimiento por alguien en tu corazón, oculto o manifiesto, porque hay personas que tal vez se reservan su resentimiento en el corazón y no lo hacen ver públicamente, es lo mismo para Dios, porque tal vez la persona no lo sabe, pero Dios sí. Y si te pasa algo hoy con esos resentimientos en tu corazón, ¿dónde crees que vas a ir? Al cielo. Jesús lo dejó claro. Si tú no perdonas, nuestro Padre que está en el cielo tampoco lo hará contigo. Y si Dios no te perdona, ¿dónde tú crees que tú vas a ir? Al cielo. Dios no va a permitir a alguien Dios no va a permitir nadie con resentimiento en su corazón en su gloria. Por eso es importante, mi hermano, y sé que esta es una lucha, pero yo te animo para que si tienes esa lucha, que es normal, mucha gente tiene luchas con este tema de poder perdonar a alguien que te hizo tanto daño, pedirle a Dios que te dé ese corazón perdonador. ¿Por qué? Porque es por tu bien, es por tu salvación, es por tu vida eterna, es para que tengas el acceso. Si te pasa algo hoy, de que Dios dijo, bueno, tiene un corazón perdonador, a pesar de que le hicieron algo, Él entendió que yo le perdoné a él o a ella también, y por eso Dios te admite en su reino. Corres el peligro, si todavía albergas resentimiento contra ese hombre que se fue, o esa mujer que te dejó, o esa persona que te hizo daño, a tu hijo o a tu hija, a tu marido o a tu mujer, a tu negocio, yo no sé, te quemó la casa, yo no sé. Corres el riesgo que si no perdonas de todo corazón, de todo corazón, corres el riesgo de que no vayas al cielo. No solamente no vas al cielo por muchas otras cosas de las que hemos hablado, también
no perdonar también se convierte en otro aspecto más para que no puedas llegar al cielo. Y mi hermano, podrá ser un discípulo modelo, podrá ser un cristiano modelo que diezma y ofrenda, pero si guardas resentimientos, eso es suficiente para que Dios diga: no me interesan sus ofrendas, sus diezmos, aquí no va a entrar. ¿Cuántos me están comprendiendo? Y repito, podrás engañar a la persona, pero hay alguien que sí sabe cómo está tu corazón. Y es frente a él a quien tú debes demostrar que tienes un corazón perdonador, listo y apto para entrar en el reino de los cielos. Por eso, mi hermano, esta oración del Padre Nuestro es maravillosa. Que si tú la pones en práctica y tú sabes lo que Jesús nos enseñó allí y todo, mira, hemos desglosado, y todavía no hemos terminado, hemos desglosado el Padre Nuestro y todo lo que implica. Este punto fue el único en donde Dios amplió un poquito más. ¿Por qué? Porque Él sabe que si no tienes un corazón perdonador, no importa el modelo de cristiano que crees que eres, no entrarás en el reino de los cielos. No sé si me están comprendiendo la importancia de este punto, amado hermano. Así que para terminar yo te pregunto, de verdad, o como dice Jesús, de todo corazón, ¿has perdonado a las personas que te han ofendido? Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Padre, por llevar al entendimiento de mis hermanos la importancia de tener un corazón perdonador. Gracias, Padre. Yo espero que esta palabra llegue al corazón de todos los miembros de nuestra iglesia, familiares y amigos. Sabemos, estoy convencido que este tema no es un tema fácil, no es fácil de digerir, no es fácil perdonar a alguien que te hizo daño, tal vez físico, moral, yo no sé, material, no sé. Pero la Biblia dice, y Jesús lo dejó claro, no importa la ofensa que te hayan infligido, así como Dios lo hizo contigo, Dios espera que tú lo hagas también. Y mi hermano, lo más importante aquí es que si te pasa algo hoy, Dios no lo quiera, y Dios sabe que tu corazón guarda resentimientos, odios, rencores, mala voluntad hacia alguien, con o sin intención, no llegarás al cielo. O sea, esta vez es lo más grave de todo. Es lo más grave de todo. Y sé que muchos cristianos no sabían esto. No lo sabían. Y tal vez guardan resentimientos sin saber el perjuicio que te están creando, espiritualmente hablando, para llegar al cielo. Y mi hermano, yo espero que después de hoy, mucha gente en su oración comience a perdonar. Comience, mi hermano, a liberar tu corazón de esa atadura, porque es una atadura. Libérate de esa atadura y perdónalo, perdónala. ¿Por qué? Porque es por tu bien. Es por tu bien espiritual, porque Jesús lo dejó claro. Jesús lo dejó claro. Y la puso atadura. Jesús la puso dura, porque dice que tiene que ser de todo corazón. No solo perdonar, sino que tiene que ser de todo corazón. Así que cuando vayas a tu oración esta noche, esa persona o esas personas contra quien puedas tener resentimiento, odios, rencores, mala voluntad, comienza a liberarte. Comienza a pedirle a Dios que te sueltes de esa atadura del odio, del rencor, porque no te hace bien, no te lleva al destino espiritual que todos queremos tener y no te hará el cristiano que Dios espera que seas. A mí podrás engañarme, incluso podrás engañar a la persona que te ofendió, porque tal vez te presentes delante de él o de ella como si nada pasó, pero tienes resentimiento ahí, y de eso solamente Dios lo sabe, y solamente Dios da la bala para que entres al reino de los cielos. Tú no vas al cielo por mí, vas al cielo por Dios, y Él es el que sabe cómo está tu corazón. Así que cuando vas a orar,
lo primero que Dios ve antes que tus palabras es tu corazón. Y si hay visos de amargura, odio, Dios dice, esa oración no llega a mí. No puedo recibir la oración de alguien que odia a otro, porque yo lo perdoné a él o a ella. ¿Quién es él o ella para no perdonar lo que le hicieron? Y mi hermano, yo oro para que esta palabra llegue al corazón de mis hermanos. Doy gracias por todas las bendiciones, por guardarnos en tu palabra, por tener nuestros altares de oración, por toda la provisión que tú nos has enviado. Gracias por los hermanos que nos están apoyando para lo del nuevo templo. Gracias por la provisión que estás enviando. Gracias porque mis hermanos se están activando. Y te pedimos, Dios, que no saques del hueco de tu mano y que todo vestigio de odio, resentimiento, mala voluntad hacia alguien, ayúdanos a que desaparezca de nuestro corazón. Porque no queremos ser de aquellos que tengan el impedimento de llegar a ti por guardar odios, rencores hacia alguien. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos, y esté listo para la palabra de este domingo. Dios le bendiga.